Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Comentario aquí en Segundo Paso, Cono Sur. Hoy con un tema que, a pesar de tratarlos en artículos en 360 grados, una mirada global, no pierde vigencia y no la pierde porque cada día más está teniendo nuevos hechos, nuevas declaraciones y que ponen en peligro la frágil estabilidad en Europa Oriental, con todos los efectos que ello implica para el resto del mundo. Me refiero a la situación de tensión, de disputa entre Estados Unidos y la OTAN como socios contra la Federación Rusa a partir de la excusa de Ucrania. Y por ello, el título de lo que quiero presentar hoy es Washington y la OTAN, hay que quitarles la careta. En estos días asistimos a lo que creo es la más desvergonzada puesta en escena de una conducta tan hipócrita como peligrosa del gobierno de Estados Unidos y sus socios de la OTAN con referencia a la Federación Rusa y las acusaciones que se vierten contra este país, los ataques políticos, diplomáticos, económicos, mediáticos y amenazas militares contra Rusia, a quien se acusa de pretender invadir Ucrania y con ello generar una guerra de alcances regionales. Las pruebas ofrecidas por Washington y sus incondicionales respecto a las supuestas amenazas rusas son tan míseras y vulgares que ponen en entredicho la inteligencia humana, haciendo imperativo un mínimo análisis geopolítico. Las acusaciones vertidas por Washington nos hacen dudar de la capacidad profesional de civiles y militares occidentales, y lo que yo veo más bien es la obsesión de salidas militaristas a pugnas en el seno del poder occidental por tratar de evitar que el unilateralismo siga moviéndose a sus anchas frente a una pérdida de poder evidente. Estamos asistiendo al principio del fin del poder unilateral, el término del desbalance en el poder mundial y que implica avanzar por el multilateralismo, que aterra a Washington y con ello a esos países europeos agrupados en la OTAN, principalmente, que carecen de soberanía y de dignidad. ¿Cuáles son las pruebas de Washington y su brazo militar, la OTAN, para acusar a Rusia? Prueba 1. Mapas presentados por diarios estadounidenses y replicados en medios europeos, donde se mostraban las supuestas locaciones militares rusas en territorio ruso, desde donde saldrían fuerzas militares para atacar Ucrania. Hoy suman a Bielorrusia, como también parte de la agresión de Moscú, para así mostrar una maquinaria bélica desde distintos flancos dispuestos a atacar al actor secundario de turno, en este caso Ucrania. Primero se dijo que ese ataque ruso sería a mediados del mes de enero de este año 2022. Nada pasó. Y como el cuento de Pedrito y el Lobo, se nos anuncia nuevamente que ese ataque ha sido reagendado para mediados de este mes de febrero del año 2022. Si tal teoría apocalíptica no sucede, se darán a conocer entonces las explicaciones y excusas respectivas, esperando el mejor momento para así aplicar los viejos planes y operaciones de bandera falsa a los que nos tiene acostumbrados Estados Unidos. Recordemos el hundimiento del acorazado Maine en Cuba, en la guerra de independencia cubana, que permitió a Estados Unidos entrar en la guerra contra España y con ello apoderarse de Cuba y al mismo tiempo Filipinas y Puerto Rico. Recordemos los falsos ataques en el Golfo de Tonquín en la guerra de Vietnam, el estallido de bombas en Irán para impulsar el derrocamiento del ex primer ministro Mohammad Mossadegh en el año 1953, los supuestos ataques con gas en Siria desde la guerra de agresión del 2011 hasta ahora para responsabilizar al presidente Bashar al-Assad de esos ataques, la invasión de Irak, acusando a este país de poseer armas de destrucción masiva y haber participado del ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono en el año 2001. Acusaciones que se demostraron fueron
simple fantasía y parte de las operaciones de bandera falsa impulsadas por Estados Unidos, por Gran Bretaña y por España. Siempre estará en el arsenal occidental ese tipo de acciones, en este caso para culpar a Rusia, a Bielorrusia o a los combatientes del Donbass, ahí en Donetsk y Lugansk. Hay una mirada distinta frente a esta prueba. Y eso tiene que ver con que los medios occidentales, que presentan profusamente las supuestas manifestaciones bélicas de Rusia, no muestran en absoluto los mapas relativos a silos con armas nucleares que posee la OTAN en suelo europeo, dirigidos contra Rusia, contra China, contra la República Islámica de Irán. No exhiben mapas donde se ubican los ejércitos nacionales de miembros de la OTAN fronterizos con Rusia y la llegada de miles y miles de efectivos y armas desde países europeos del lado más occidental de Europa a la frontera con Rusia. No presentan fotografías con las centenares de bases militares que rodean Rusia desde el Báltico hasta Turquía. Esas no son parte del análisis de la prensa occidental. No es parte de la información que hay que entregar por parte de una prensa a estas alturas mediocre, amarillista y aliada del poder. Eso parece ser parte del paisaje, no cuestionable en modo alguno. ¿Cuál es la prueba número 2 que presenta Washington y sus aliados? Las acusaciones de Washington y sus incondicionales respecto al movimiento de tropas rusas en el Distrito Militar Occidental ruso, que está en su territorio, en su frontera interior, y que demostraría entonces la intención agresiva de Moscú respecto a Ucrania y el traslado además de sistemas de misiles a Bielorrusia. ¿Cuál es la otra mirada frente a esta supuesta prueba? Hacernos la pregunta. ¿Qué es lo extraño que un país soberano como Rusia, que se siente amenazado por el avance de una organización política militar agresiva y expansiva como la OTAN, que se acerca con tropas y armas a su frontera occidental, mueva entonces Rusia el número de tropas que crea necesario para disuadir esos movimientos agresivos? Lo verdaderamente provocador es trasladar miles de militares con armas de última generación, de enorme poder de fuego, y expandir esas fuerzas hasta tocar la frontera rusa. Un país cuyo gobierno ha solicitado y exigido en todos los tonos que cese esa política militar. Amenazas contra un país como Rusia, que no posee bases militares que rodeen a ninguno de los países que conforman la OTAN. Una federación rusa que tiene una alianza de larga data con Bielorrusia, que no se compara en absoluto con la alianza que posee Estados Unidos con 30 países, en su gran mayoría europeos, pero que además suma a Canadá, que suma a Turquía, a miembros no permanentes y aspirantes a formar parte de este club militar, todos los cuales suman el 70% del gasto militar del mundo. ¿Pretenden entonces equiparar la alianza ruso-bielorrusia con la coalición de países agrupados en la OTAN que ha atacado a Serbia, a Libia, a Siria, a Afganistán, a Irak, entre otros países? ¿Tiene Rusia bases militares en México, en Canadá, Cuba, Groenlandia, que signifiquen un peligro para la soberanía estadounidense, por ejemplo? ¿Tiene Rusia bases navales y militares en el continente americano que sean un peligro contra Estados Unidos? ¿O en el Océano Atlántico que impliquen un peligro para la seguridad de Francia, Gran Bretaña y otros miembros de la OTAN? Tartus, la base naval rusa en Siria, y Kaliningrado, en el enclave ubicado en el Báltico, son comparables a las 800 bases militares que posee Estados Unidos alrededor del mundo. La tercera prueba que presenta Estados Unidos y sus aliados es que Rusia estaría trasladando suministros de sangre a la frontera con Ucrania ante un eventual ataque y previendo entonces posibles pérdidas de su efectivo. Esa es una prueba evidente. La información replicada Urbit et Orbi ha sido entregada por 3 funcionarios estadounidenses bajo reserva de identidad. Pero este anonimato no verificable, poco serio, ha servido para que se dediquen miles y miles de horas en la prensa escrita, radial, televisiva, por las redes sociales, en círculos diplomáticos, organismos internacionales, para analizar esta acusación. ¿Cuál es la otra mirada frente a esta prueba? Si la prueba ofrecida es la cantidad de mililitros de sangre trasladadas a un posible escenario de guerra por información entregada por NN, que ni siquiera se mencionan servicios de inteligencia,
Lo que demuestra es el infantilismo peligroso de estos verdaderos energúmenos del Pentágono y sus acólitos, jugando a la guerra, construyendo escenarios bélicos. Tal vez se considere también que el traslado de alimentos enlatados para los 100.000 efectivos rusos acantonados en su frontera, en su territorio, sean considerados armas letales. Un peligro, porque son alimentos enlatados y pueden ser usados como material para granadas caseras. Tal vez el traslado de mudas de ropa, implementos de cocina, combustible, sean considerados muestras evidentes de un ataque a puertas. Pero no se mira desde la misma forma el que ya existan 15.000 efectivos estadounidenses en Ucrania y otros países fronterizos con Rusia, al margen de los cientos de miles de efectivos estacionados en 426 bases militares, aéreas y navales en Europa, en Italia, en Francia, en España, en Grecia, Gran Bretaña y Alemania, país donde radican la mayor cantidad de bases militares y además la mayor cantidad de efectivos norteamericanos, 55.000 efectivos militares. Sumemos a eso el peligro de tener 150 bombas nucleares activas en territorio europeo. El mundo está en peligro, pero no por Rusia, sino por una tropa de enajenados armados hasta los dientes que trasladan equipos militares y tropas por miles para supuestamente defender a un gobierno dirigido por un actor y comediante como es el ucraniano Volodymyr Zelensky. Punta de lanza de los ataques contra Rusia. Estados Unidos y sus aliados son el peligro, son la amenaza y son ellos los que deben ofrecer garantías de seguridad. Washington y la OTAN han creado un escenario artificial de conflicto bajo ciertas consideraciones y que tenemos que tener presente. La creencia que el mundo está conformado por estúpidos a los cuales se les puede hacer creer cualquier información emanada de sus medios de desinformación y manipulación. Sin duda se puede engañar, pero de ahí a pensar que nuestro planeta está plagado de estúpidos revela la verdadera cara de los poderes hegemónicos. El desprecio que sienten por gran parte de la humanidad, el desprecio que sienten por nuestros pueblos, apoyado en esa creencia y en esa práctica por gobiernos y castas políticas y militares indignas, vendidas, traidores y alejados de nuestras necesidades. En segundo lugar, la política belicista de Estados Unidos y sus aliados está pensado como triunfadores de antemano, sin sopesar que el mundo y en especial esa realidad unipolar que tenemos desde fines, o más bien desde la caída del campo socialista a inicios de los años 90 del siglo pasado, surgida, digo, tras el derrumbe del campo socialista, ya no es tal. Lo multilateral se expresa en todos los campos y en especial en las coordinaciones, alianzas y acuerdos tejidos por la Federación Rusa, por la República Popular China, donde se suman países como la República Islámica de Irán. Ya nada es lo mismo, y menos en Europa Oriental, como tampoco en Asia Occidental, el Cáucaso y Asia Central. Ya las revoluciones de colores como aquellas que se dieron en Georgia, Ucrania, Kirguistán y que se han pretendido llevar a cabo en Bielorrusia y Kazajstán, mostraron que el camino ya no está pavimentado como antaño, con años de apoyos a golpistas, desestabilizaciones, arropados por organizaciones no gubernamentales y gobiernos entreguistas. Creo que Estados Unidos y la OTAN no deben seguir provocando al oso ruso. Una Rusia que no exige para sí condiciones exclusivas en la esfera de seguridad. Está hablando de una seguridad colectiva y que ha sostenido por medio de su presidente Vladimir Putin que va a responder con firmeza ante cualquier paso hostil por parte de Occidente. Una Rusia que ante conductas evidentemente agresivas por parte de Occidente ha dicho que va a responder con medidas técnico-militares adecuadas y va a reaccionar con firmeza ante esos pasos inamistosos. Rusia, y en eso comparto las declaraciones de sus líderes, tiene todo el derecho de actuar con el fin de garantizar su seguridad y soberanía. Avanzar por el camino de la paz no significa entreguismo. Un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana en comentario aquí en Segundo Paso con los